La líder opositora María Corina Machado continúa su recorrido por la geografía venezolana, como veíamos en estas imágenes. En esta oportunidad, con una visita a 4 localidades del estado Lara, un estado ubicado en el centro occidente de Venezuela. La coordinadora nacional del Partido 20 Venezuela sigue promoviendo la candidatura del candidato Edmundo González. Y a propósito del recorrido de Machado, de las actividades de Edmundo González, que hoy también lo veíamos en algunas actividades en la capital de Venezuela, se ha publicado la más reciente encuesta de Megaanálisis, que ha revelado, entre otras cosas, que 61,1% votaría ya por Edmundo González y tan solo un 9,8% por Nicolás Maduro en las presidenciales del 28 de julio. Este sondeo fue realizado el 16 al 23 de mayo, con una muestra aleatoria y simple de 1.116 personas en todo el país. Arrojó que los otros aspirantes al Palacio de Miraflores mantienen muy baja su intención de voto. En esta parte del programa, para comentar estas cifras que les estoy diciendo, quiero saludar a Rubén Chirinos Leáñez, él es presidente de la encuestadora venezolana Megaanálisis. Rubén, bienvenido, gracias por acompañarnos. Un gusto, Idania, siempre un gusto. El gusto es nuestro. Bueno, tienes una nueva muestra del panorama político del país. Antes de entrar en detalle de cifras, algunos mencioné, como los de la ficha técnica, quiero preguntarte qué es lo que más te llamó la atención de esta medición en particular, tú que has seguido el pulso desde hace meses atrás. Bueno, Idania, el parámetro que más llama la atención es el crecimiento tan acelerado del voto hacia Edmundo González. Claro, sabemos que hay una intención de participación bastante alta, pero este crecimiento, tomando en consideración lo desconocido de la figura de Edmundo González, es bastante llamativo. Claro, hay unas causas más que suficientes para que ese evento se produzca de esa manera, pero hasta no medirlo y no corroborarlo con cifras, no deja de ser una pretensión, una opinión. Cuando lo logramos y lo vemos en las cifras, se termina por confirmar esa sorpresa de ese crecimiento. Claro, la causa es muy obvia, el apoyo de María Corina Machado y el impulso que le presta, pero es lo que nos llamó más la atención. Esto puede verse, Rubén, en ese 87,4%, donde la gente señala que el voto por Edmundo es porque María Corina Machado lo pide. Mira, Idaña, lo que podemos constatar en este número es lo que es una realidad inmensa que algunos quieren ignorar, y es que estamos en presencia de un fenómeno político, social, electoral, que es María Corina Machado. El tema de que el mundo haya crecido tan aceleradamente, como te lo comenté en la pregunta anterior, mucho tiene que ver en esto, tiene que ver en esto. Casi 9 de cada 10 votos que hasta este momento se manifiestan por Edmundo González vienen endosados directamente por María Corina Machado. Edmundo no era una figura conocida, Edmundo González, es una figura desconocida, pero esa es una fortaleza porque quien lo presenta a los venezolanos es María Corina Machado, que hemos constatado en estudios anteriores es la venezolano o la venezolana con mayor credibilidad entre todas las figuras políticas, pero por lejos inmenso el número. Entonces, lo que podemos constatar con esto es que hay una capacidad de endosar, de impulsar, de parte de María Corina Machado, que se refleja en este 87,4% y sin discusión alguna es la estrategia correcta para la figura ideal para este contexto. Un escenario con otro tipo de candidato conocido o de otro perfil hubiese sido completamente difícil. Por ejemplo, el caso de Maduro es el más conocido de todos, pero el problema no es ser conocido mucho o poco, sino por qué te conoces. A Edmundo lo conocen por ser el candidato que apoya a María Corina Machado, lo cual lo impulsa.
A Maduro lo conocen por ser la figura con más alto rechazo en el país y que ha generado muchos de los problemas que hoy se viven en Venezuela. Entonces, el tema de ser conocido o no pasa en segundo plano cuando está de por medio el impulso de una figura como la de María Corina Machado. Ahora, Rubén, hace unos meses atrás, los venezolanos nos preguntábamos si María Corina iba a lograr en tan poco tiempo, antes del 28 de julio, lograr que los venezolanos conocieran la figura de Edmundo González. Si iba a poderse transferir, digamos, esa intención de voto hacia él. Y hoy en día, según los números que tú señalas, y según esta encuesta, podemos ver el gráfico, 81.3% de los venezolanos sí conocen a Edmundo González. Correcto, correcto. Estamos hablando de que cuando las masas o cuando una mayoría se convierte ya en un movimiento de masas, porque lo que tenemos en Venezuela no es una situación política natural, este es un movimiento ciudadano, esto es un movimiento de otra naturaleza, no es un movimiento partidista, es un movimiento de una ciudadanía activa en torno a una figura que manifiesta y se conecta con esa mayoría a través de los mismos códigos. Esta mayoría en movimiento, esta mayoría activada, está detrás y sigue a esa figura, y cuando hace acto de presencia Edmundo González, o como en su momento Corina Llori, o quien hubiese sido, aunque hubiese sido un desconocido, la primera acción, obviamente hay una cierta incertidumbre por parte de las masas que siguen a María Corina Machado, pero al corto tiempo esa conexión es muy empática, es muy orgánica y se da sola, se da prácticamente de manera natural. No es algo que se puede preparar en un laboratorio, por mucho mercadotecnia que haya detrás desde el punto de vista político. Este tipo de conexiones son por mucho de nivel carismático y lo que le da una connotación de fenómeno. Cuando la mayoría de quienes le apoyan y le siguen se empiezan a conectar en torno a que Edmundo González es el candidato de ella, empieza un movimiento natural a través de las mismas redes sociales, las conexiones, todos los grupos organizados de ciudadanos empiezan a conectarse, informarse, y empieza a crearse en torno a Edmundo González parte de ese impulso, ese empuje. No es algo que se pueda deber a que haya más cuñas en un determinado medio, o porque hayan vallas en el país o afiches forrando las ciudades de Venezuela. No, esto es algo, pero por lejos distinto a lo que hubiese sido otra campaña electoral. Esto es algo que va de la mano con la reacción natural de una mayoría que está activada desde el punto de vista ciudadano en torno a un objetivo común, que es un cambio de modelo. Es algo muy trascendental, muy único en nuestra historia, y estoy convencido de que no tenemos un referente similar a esto, porque los casos con popularidades similares, con movimientos de masas importantes como Carlos Andrés Pérez o Hugo Chávez, eran en contextos muy distintos a este. Esto es algo muy fuera de lo común. Es una candidata que no es candidata, pero sigue siendo una candidata no a la presidencia, sino una candidata a generar un cambio en el país. Y es la figura en la que los venezolanos creen. Y esa singularidad de todo este movimiento social encarnado y encabezado por ella hace de esto algo inexplicable y digno de estudio para Venezuela en el futuro y para muchos países, indistintamente de lo que suceda. Pero lo que está sucediendo en la actualidad en Venezuela no tiene precedentes. Bueno, es una candidata que sigue siendo candidata, pero que promueve un cambio, y esto es importante, ¿no? Porque fíjate que un 89.3, Rubén, según esta medición, de los venezolanos no quieren que Venezuela siga siendo socialista. Y esto es lo que está empujando María Corina Machado finalmente. Sí. Es que, fíjate, Dania, es algo
de lo cual huyen los venezolanos. Y el candidato oficialista Maduro y su entorno es de lo que hablan. Hablan de que en Venezuela hay una transición hacia el socialismo o van hacia el socialismo. Y si me tocase decirlo desde el punto de vista electoral, es la peor campaña posible, porque entre muchas cosas, el 28 de julio estaremos también en la presencia de un acto plebiscitario contra muchas situaciones en el país, entre ellas la ideología o el modelo socialista aplicado al gobierno en Venezuela. También va a haber una valoración, una evaluación. Entonces ese evento del 28 de julio es un acto plebiscitario contra la migración y la fractura del país, quienes lo apoyan, que son casi nadie, y quienes lo rechazan, que es la gran mayoría, es un plebiscito contra el socialismo. Entonces plantear que Venezuela va hacia el socialismo cuando el socialismo es visto como el generador de la mayor cantidad de calamidades en el país, pobreza, miseria, separación familiar, hay una cantidad de razones que de manera abundante los venezolanos respondieron por qué no quieren que Venezuela sea socialista, y que el gobierno o la campaña del gobierno gire en torno a esa oferta, a ofertar el socialismo, es algo tirado por los cabellos, pero bueno, a fin de cuentas, los perjudicados son ellos por esa estrategia. Eso lo que hace es cada vez minimizar más al chavismo, que para algunos es mayor a lo que nos dan en nuestras cifras, pero no lo es. El chavismo en Venezuela cada vez se va achicando y se va quedando más solo, porque a la par va creciendo un movimiento ciudadano muy robusto, muy orgánico, y el chavismo se va atrincherando en una minoría que cada vez se habla a sí mismo, se habla de socialismo, se habla de que representan un cambio a la Cuarta República, pero eso ya sucedió hace 25 años. O sea que es un modelo que se está comiendo a sí mismo y por ende se va achicando. El chavismo no llega a 2 dígitos en Venezuela, y quien diga lo contrario trata de mantener una tesis que permita algún tipo de beneficio para algún grupo, pero la realidad absoluta es que hoy día el chavismo se puede llamar, como en algún momento se refirió a otro grupo, realmente como un movimiento escuálido, un movimiento que no llega a 2 dígitos, y un movimiento, y invito a cualquiera que haga el experimento social en Venezuela, que se vaya al mercado de Quinta Crespo, que vaya a una estación del metro y vocifere que es socialista o que apoya el chavismo. O sea, es para los venezolanos decirse chavista, y Dania y quienes nos escuchan hoy día, es de alguna u otra manera una manera de calificación vergonzosa. El chavismo, en términos joviales, es una especie de raya, dirían los chavos. Bueno, es lo que sucede. Por eso está tan minimizado, y cada vez al crecer tanto la otra, cada vez se acerca más. Claro, a ver, es que esta frase es genial, Rubén. O sea, el chavismo hoy en Venezuela es un movimiento escuálido. 89,3% de los venezolanos no quiere el socialismo. ¿Y por qué no lo quiere? Ustedes tienen en pantalla algo que dice: en primer lugar, porque el socialismo trajo hambre y pobreza a Venezuela, porque el socialismo obliga a los venezolanos a irse del país, porque con el socialismo no hay futuro, porque en socialismo solo hay miseria en Venezuela, porque en socialismo los sueldos son miserables, porque la luz se va todo el tiempo, porque no hay esperanza, porque se vive mal, y así puedo seguir hasta llegar abajo. Pero esas son todas las razones por las cuales 89%, más del 89%, no quiere socialismo. Y esto nos lleva a la preferencia del voto y a la diferencia que estamos viendo entre la votación por un Edmundo González, candidato elegido por María Corina Machado, y el candidato Nicolás Maduro, Rubén. Claro, es algo tirado de los cabellos, algo que en Venezuela no se había visto, y que contraría de manera contundente las narrativas con las cuales se ha manejado mucho de la política en el país, sí, en torno a grupos polares de tamaños similares, que eso no tiene nada que ver con que siempre hay necesidad de entendimiento, pero no es lo mismo hablar de necesidad de entendimiento entre fuerzas 6-4
o 7-3, de necesidad de entendimiento entre fuerzas 9-1 o 8-2, o 85-15. O sea, estamos hablando de relaciones muy asimétricas, muy diferentes, muy disímiles entre sí, que obviamente una minoría tan pequeña no puede tener atrapada a una mayoría tan voluminosa y en este momento tan consciente y determinada. Hablamos de que lo está sextuplicando el voto por Edmundo al de Nicolás Maduro. Estamos hablando de que si las condiciones son ideales, si no hay nada que reclamar en términos electorales el 28 de julio, por cada 10 votos habrían al menos hasta este momento 8 votos por Edmundo González. Estaríamos en presencia de un evento que es más que una elección, un proceso de aclamación de un cambio de modelo, de aclamación de un giro de 180 grados en el país, y obviamente eso no se puede tapar con un dedo. Estoy absolutamente de acuerdo contigo, Rubén. No se puede tapar con un dedo la realidad. Y por eso te hago esta última pregunta. No hay manera, según esta cifra, no hay manera de que Nicolás Maduro pueda ganar las elecciones de una manera transparente. Es decir, es que no hay forma. No existe manera matemática, estadística, no existe forma alguna en que dentro de los estándares básicos de una elección el chavismo pueda ganar el próximo 28 de julio. No existe esa forma. La única forma es salirse de esos estándares. La única forma es obviar los requerimientos básicos. Porque, ojo, a todo esto que hemos descrito, falta considerar, Idaña, que estamos hablando de la suerte de entre 15 y 16 millones de electores, porque no estamos contando a los migrantes, lo cual haría esto aún más dramática diferente. Pues quiero agradecer a Rubén Chirinos Leáñez, presidente de la encuestadora venezolana Mega Análisis. Gracias, Rubén, por estos minutos con nosotros.